Muy bien. Eh, la, la pelvis está constituida por lo que se denomina la cintura pélvica, que por allá cuando nosotros para el primer parcial hablábamos de la cintura pélvica, esa cintura pélvica está constituida por dos huesos, un hueso que es el coxal y otro hueso que es el hueso sacro. Recordando pues que ese hueso coxal a su vez está constituido por la fusión de tres huesos que son el ilion, el isquio y el pubis, que pues ya eso lo vimos, no lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los límites de esa pelvis? ¿Sí? De esa pelvis ósea. El límite anterior pues será precisamente la pared anterolateral, ¿cierto? Que ya nosotros vimos hace un tiempo. La pared anterolateral del abdomen constituida por una serie de capas que nosotros también ya vimos, esas capas, ¿sí? Y una serie de músculos, ¿verdad? Músculos que me formaban la pared anterolateral y pared anterior de la pared abdominal. El límite posterolateral va a ser la región glútea, que también nosotros por allá cuando vimos miembro inferior, vimos esa región glútea. Recordando que esa región glútea a su vez está constituido por dos elementos, lo que nosotros denominamos las caderas y la región glútea propiamente dicha, ¿cierto? Ambas forman parte del límite posterolateral. Y finalmente tendremos el límite inferior que va a ser el perineo, que ya también vimos creo que hace 8 días. Vimos ese perineo que es mucho más allá de la región cutánea, y les decía yo ese día en la clase, que siempre nos dice, por ejemplo, en gineco cuando está la paciente en posición ginecológica para un parto, cuando le vamos a hacer un tacto vaginal a la paciente, nos dicen que este es el perineo, o sea, nos muestran la piel que está entre la horquilla inferior y el ano. Pero ya ustedes se acuerdan que va empezando que es mucho más extenso porque era un rombo, ¿se acuerdan ese rombo? Que estaba por delante la sínfisis púbica, por detrás estaba el coxis y por los lados estaban las ramas isquiopúbicas, la espina asiática. Entonces me delimitaban una zona romboidea muy amplia, ¿sí? Y que no solamente la piel de esa zona, sino todo lo que hay a profundidad. Y ahí nos acordamos, por ejemplo, de que había un espacio perineal superficial, un espacio perineal profundo y una fosa isquioanal, que en ese espacio perineal superficial encontramos unas estructuras como eran unos músculos, el músculo bulboesponjoso, el isquio cavernoso, encontrábamos el músculo perineal transverso superficial del periné, encontrábamos uretra, una parte en el caso del hombre, una parte de la uretra esponjosa, en el caso de la mujer, la uretra, ¿por qué? Porque pues es pequeñita la uretra en la mujer, ¿sí? Encontrábamos unas estructuras vasculonerviosas muy importantes que era el van pudendo interno, la vena, la arteria y el nervio pudendo interno, ¿sí? Pues nada más, y eso es la parte superficial. Había una parte profunda, un espacio perineal profundo donde también encontramos esos músculos isquiocavernosos y esponjosos, encontrábamos lo que era el músculo perineal transverso, pero profundo, transverso profundo, y encontrábamos otro van, que era el van dorsal, en el caso del hombre, dorsal del pene, en el caso de la mujer, dorsal del clítoris, ¿sí? Y finalmente la fosa isquioanal, que es mucho más profunda y también teníamos unas estructuras vasculonerviosas muy importantes. Y algo muy importante que es lo que encontrábamos en esa fosa isquioanal, y era el músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Que estaba constituido por tres asas musculares, que era el cubo rectal, el ano coxillo y el ano perineal, que eran los encargados de la parte de la continencia fecal. Entonces fíjese que eso es una zona bastante profunda. Bueno, ¿cuál es la función de esa pelvis? ¿Sí? Es transferir el peso del cuerpo, de la parte del esqueleto axial, transferirlo hacia las extremidades inferiores, en dos sentidos. De arriba hacia abajo, lo que estamos hablando, transferir el peso o transferir el soporte del esqueleto axial hacia
la parte de las extremidades inferiores y viceversa, transferir actividades como en la parte de la locomoción de las extremidades inferiores hacia la parte de la columna vertebral. Importante lo que les hablaba ahorita de la columna, que ahí en esa parte de la locomoción también influye mucho la parte de la postura y encontramos unos músculos a nivel del raquis, unos músculos superficiales y profundos que posteriormente vamos a ver del raquis, que son los encargados del movimiento de la columna y fuera de eso de la postura, ¿correcto? Y finalmente vamos a ver que dentro de esa pelvis encontramos estructuras vasculonerviosas muy importantes y estructuras viscerales muy importantes que forman parte, por ejemplo, del sistema digestivo, la parte distal del sistema digestivo. Ahí en la pelvis vamos a encontrar lo que es sigmoides, el recto. Encontramos parte distal del sistema urinario. Vamos a encontrar los ureteres, vamos a encontrar vejiga, vamos a encontrar órganos que forman parte del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces, fíjense la importancia de esta zona. Muy bien. Esa pelvis tiene, vamos al dibujo, ok, esa pelvis tiene unos estrechos, hay dos tipos de pelvis, la pelvis mayor, la pelvis menor, ¿cierto? Y pues tiene una serie de orificios, ¿verdad? Tiene el estrecho superior y el estrecho inferior. El estrecho superior está justamente por debajo de la pelvis mayor, el estrecho superior debajo de la pelvis mayor, y esa pelvis mayor está delimitada, ese estrecho superior, perdón, está delimitado por las arriba, por las alas del sacro, del isquio, del ilion, estoy trabado, del ilion y por el promontorio, que ahorita vemos que es el promontorio, ¿sí? Esos dos estrechos me dan el paso a esas dos pelvis, tanto a la pelvis mayor como a la pelvis menor. Importante estos estrechos, ¿sí? Porque a nivel ginecológico, esos estrechos me van a determinar una serie de diámetros, que ahorita vamos a ver esos diámetros que en el caso de la mujer, que son muy importantes los diámetros para el caso de la mujer. No quiero decir que en el hombre no sean importantes los diámetros, y ahorita vamos a ver la relevancia que tienen los diámetros en el hombre, pero en la mujer, primero el diámetro es para determinar si la pelvis de esa paciente es apta para un parto vaginal. ¿Sí? ¿Señora? Que se determina a través del tacto vaginal, ¿sí? Entonces, esos diámetros me van a determinar si esa paciente primigestante es apta para que en su momento de finalización del embarazo se le pueda dar un parto vaginal o no. Si ese bebé es capaz de pasar principalmente por el estrecho superior o no, ¿sí? Entonces, dependiendo de esos diámetros, se determina si la paciente es apta o no para un parto vaginal, y en el evento que no sea apta para el parto vaginal, pues se le hace parto cesárea, ¿correcto? Tanto en hombres como en mujeres, ahora viene la relevancia de los estrechos para hombre y mujer, es para la parte de, importante, en esta articulación coxofemoral, ¿sí? que está a nivel de la pelvis menor, en el nacimiento, para determinarle si el niño puede tener una luxación congénita de caderas y hacerle pues el tratamiento lo más pronto posible para la corrección de esa luxación congénita de caderas. Y cómo en el evento que esos estrechos, que esos diámetros estén por debajo de lo normal, cómo pueden afectar el desarrollo de esas extremidades inferiores. Ustedes ya no ven casi, ¿por qué? Porque pues vuelvo a repetir que por lo de independiente, por la ley 100, ya hay cobertura para todos los niños hasta los 18 o 20 y tantos de años que terminen una carrera. Antes de la ley 100, la que estaba el Seguro Social, la cobertura del niño era solamente el primer año de vida. Por eso anteriormente, antes de la ley 100 del 93, era rentable ser médico general.
Porque yo podía abrir en mi garaje un consultorio. ¿Por qué? Porque hasta el año de edad el seguro social cubría al hijo. Después del año de edad, afuera. Entonces busque médico particular, ¿verdad? Entonces, uno de esos, dos, de que ha avanzado la tecnología y me permite a través de muchas imágenes fácilmente detectar la luxación congénita de cadera, pero antes, por ejemplo, era muy frecuente verlos, cuando estos diámetros cambian, se reducen, me generan, si se reducen, me generan una alteración que se llama genovaro, y si son más amplios de lo normal, genovalgo, ¿sí? ¿Qué era el genovaro? Los cascorgos. ¿Conocen lo de los cascorgos? Es un arco, ¿sí? Y genovalgo, ¿sí? Vulgarmente en esa época le decían rodillijunto patiapartado, estilo Kiko. Profe, esos, o sea, esos de la cadera o de las piernas. Yo Cadera. No sé El problema viene en la cadera. El problema está acá, que los diámetros están o por arriba o por debajo de lo normal. Yo nací con una sola, o sea, yo nací con la pierna hacia adentro. Uh-huh. Pues al día de hoy todavía las tengo juntas. Entonces, en mi época, esto no se determinaba casi, entonces era, entre comillas, era muy frecuente ver uno a los cascorgos, era muy frecuente ver los rodillijuntos patiapartados, era muy frecuente ver los pies, pie varo, pie valgo, ¿sí? O pie equino, era muy frecuente, ya no. ¿Por qué? Porque pues desde apenas el niño, en mi época, cuando un niño nacía, diese por bien servido que nació vivo, pero ahora entonces que lo valora el pediatra, lo valora el interno, entonces se detecta muy rápidamente estas patologías y de igual manera se hace tratamiento muy rápidamente. La corrección de esos diámetros de cadera, colocando los arnés, ¿sí?, al niño, o colocándole pues, los correctores de postura si es a nivel de pies, pero el problema está también acá, ¿cierto? Entonces ya eso casi no se ve. Bueno, entonces tenemos la pelvis mayor, la pelvis menor. Este sería el estrecho, acá sería el estrecho superior y acá sería el estrecho inferior. Bueno, el verde clarito, por así decirlo, pelvis mayor, el verde oscuro, pelvis menor, estrecho superior, estrecho inferior. ¿Sí? Bueno, muy bien. Los diámetros. Entonces, como les decía, hay muchos diámetros a nivel de la pelvis. Acá tenemos, por ejemplo, el diámetro anteroposterior. Ahorita vamos a hablar de ese diámetro anteroposterior, el diámetro oblicuo. Tenemos el diámetro interespinoso, entre las dos espinas ciáticas, ¿sí? Estos diámetros se miden a través de radiografías, ¿verdad? En el caso del niño, se van a medir a través de radiografías. Se hacen unas radiografías con unas proyecciones especiales y se toman estas imágenes. Y entonces ya efectivamente con una regla se van midiendo los diámetros y ya se saben si están normales, dentro del rango normal, si están por encima o si están por debajo. Pero hay un diámetro que se mide ya en la paciente adulta, que es el diámetro obstétrico, que ese es el importante en ginecología que les comentaba hace un ratito, para determinar, ¿sí?, para determinar si esa paciente, su pelvis es apta para que tenga partos vaginales. Ese diámetro obstétrico se llama también diámetro promonto retropúbico, que es el que está con la línea roja acá. El diámetro obstétrico, promonto, el promontorio retropúbico. Ese diámetro en una mujer, cualquier mujer, no se puede medir a través de un tacto vaginal. O sea, ¿en qué sentido no se puede mover? ¿Por qué creen ustedes? Oigan el nombre, promonto retropúbico. ¿Por qué no se podrá medir en una paciente? Por ejemplo, en cualquier paciente de ustedes. Yo siempre lo digo, un embarazo, un parto se tiene que planificar, ¿sí? Lo primero, pues saber cómo está esa paciente
orgánicamente. Entonces hay que hacer una serie de exámenes de sangre para medir que no tenga anticuerpos contra TORCH, contra toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes, que son para la mamá no son problemas, son para el bebé que le pueden generar malformaciones al bebé, ¿sí? Y también para mirar la pelvis de esa paciente, cómo está, si es apta o no para parto vaginal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que ese promonto retropúbico yo no lo puedo medir en un tracto vaginal? ¿Porque va a estar recto? No. No. Porque solamente, o sea, la estructura del promontorio es arriba del, o sea, no, la mano cómo va a caber, va a entrar toda la vagina, el cuello uterino, o sea, no. ¿Sí entra? En un tacto nosotros tocamos el promontorio. Oh my God. En un tacto se toca el promontorio. Claro que ya se toca. ¿Cuántas veces debe tener la mujer para hacer el tacto? 4 veces. No, no tiene que estar embarazada. Usted puede llegar y ir a sacar cita con su ginecólogo y usted le dice, yo quiero saber si mi pelvis, doctor, es apta para tener, cuando ya quiera yo tener hijos, mi pelvis es apta para parto vaginal y se le hace el tacto. Siempre y cuando, y hago la salvedad, pues obviamente la mujer ya haya tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si yo hago un tacto y la paciente tiene un himen, me llevo el himen con el tacto y me meto en un problema legal ni el más berraco, ¿sí? Pero si esa paciente ya tiene una vida sexual activa, no necesita estar embarazada para yo hacer un tacto. Pero, por ejemplo, cuando se lleva el proceso del embarazo, entonces, ¿cuántos meses debe tener ¿De qué? de embarazo esto? ¿Para qué? Para hacer el tacto. En cualquier momento. Doctor, creo que tengo 5 horas de embarazo, necesito saber si voy a tener el bebé por... ¿Profe, esos que le llaman la citología? No, la citología es otra cosa. Pero Pero bueno, usted me está mamando gallo. Don Juan Esteban, ¿por qué usted, si va a hacer un tacto, no puede medir el diámetro promonto retropúbico? ¿Por qué? Juan Esteban, Juan Andrés, más conocido ampliamente en el bajo mundo como Andrés, el bailador. Solo para adultos. ¿Va a llegar a donde? ¿A promontorio? Sí. No. Entonces, ¿Cómo estás, Gordis? ¿Cómo te ha ido? ¿Descansaste? ¿No? estudiando, pues. ¿Profe, ¿te has hecho eso? ¿Qué? ¿Lo has hecho? Sí, el tacto sí, pero ya no. O sea, cuando era estudiante, cuando era médico general, sí. Pero ya no. Porque yo soy físico. Pero ustedes están a sabotearme la pregunta ahora. Pero si el peso público que hay y el promontorio, Mira el pubis por eso, y mira el promontorio. o sea, O sea, nada que ver. no. Profe, pero tendría que bajar, o sea, tendría que hacer así. A ver, usted salve la patria que lo ha hecho varias veces. O sea, el análisis, ¿no? El análisis. Pero sí, es de la mano, lo alcanza. Porque no la puede. ¿Cómo no alcanza? No, o sea, sí, Ah, si alcanza, sí, ¿por qué? ¿Sí se puede medir entonces el promonto retropúbico? Sí se puede medir. a ver. Claro. Venga acá. No. Venga para acá. Ay, no. ¿Qué dice Ricardo? A ver, su merced, dígame, bueno, mire. Cuénteme, su merced, qué significa la palabra retro. 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 Atrás. Atrás. ¿Y púbico? Atrás del pubis. Señáleme si esto es el pubis, este. ¿Cuál es la parte de atrás del pubis? Pues sí, usted puede decirle estar aquí. Ay, sí. No, puede decir, es perdido, profe. Si está la mano, usted puede. Exacto. Dice que no conoce una. No, profe. ¿Qué es eso?
Este es el pubis. Sí. Este, lo estoy viendo de lado. Y retro significa atrás. Entonces, señáleme la parte de atrás del pubis. Pues sí, esta pechita aquí, pues. Si todo este, usted tiene, nosotros tenemos el pubis hasta allá atrás. Bueno, está aquí. Esto es el exacto reto. ¿Cómo va a meter usted la mano para llegar hasta acá? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. Imaginémonos que este es el pubis. Anterior, posterior. Promonto retro. Yo hago el tacto. ¿Esto es retro? ¿Estoy en la parte de atrás del pubis? No, porque la parte de atrás del pubis es esto. ¿Cómo meto yo la mano para llevar hasta la parte de atrás? Esto es subpúbico, debajo del púbico. No se puede medir el promonto retropúbico, porque tendría que la mano del médico llegar a esa acá. ¿Y cómo voy a llevar yo la mano hasta ahí? ¿Cómo lo voy a llevar hasta aquí atrás? No se puede medir el diámetro promonto retropúbico. Yo sí dije que no podía. Entonces, ¿qué se hace? Porque ese es el diámetro, que el promonto retropúbico es el diámetro que me dice si la paciente es apta, si la pelvis es apta o no para el parto. Entonces existe el diámetro promonto subpúbico, que ese sí lo puedo medir, el promonto subpúbico, y le resto 1.5. ¿Sub qué significa? El subterráneo, pubis. Ahora sí yo puedo medir, porque estoy por debajo del pubis hasta el promontorio. Y lo que me mida a eso, le resto 1.5. Y el resultado que me dé es el diámetro promonto retropúbico. ¿Cuánto tiene que medir ese diámetro promonto retropúbico en una mujer para que su pelvis sea apta para un parto? Debe venir por lo menos 11.5 centímetros. Si mide menos de 11.5, los ginecólogos dicen que esa pelvis no es apta para parto vaginal. Los libros dicen que hasta 10. Mínimo 10 tiene que medir el promonto retropúbico, pero muchos ginecólogos dicen que con esa medida hay niños que no salen. Entonces mejor han subido un poco a 11.5. Si la pelvis de la paciente, si el ángulo promonto retropúbico mide menos de 11.5, no es apta la pelvis para parto vaginal. Una mujer embarazada a la hora del parto puede decidir si es por parto natural o cesárea. Pues hoy día sí, por lo de las prepagadas y toda esa cuestión. Ya la mujer decía, no quiero parto vaginal, no quiero. A veces la falsa concepción es, no quiero sentir dolor, pero las pobres no saben que los ginecólogos las dejan hasta que esté bien dilatada. Por ahí hasta 5 las dejan que dilate. Y para que dilate hasta 5 necesita que sufra. Que haya contracción. ¿Sí? ¿Por qué se le resta los 1.5? Lo que más o menos debe medir entonces, lo que debe medir más o menos esto, el espesor del pubis, 1.5 centímetros. ¿Sí? Eso. ¿Listos? Bueno. Muy bien, aquí existen algunas comparaciones entre una pelvis masculina y una pelvis femenina, ¿sí? Que pues para nosotros no es importante, sino por ejemplo para los tanatólogos, para los antropólogos, para los forenses, es importante esto. Cuando encuentran por ahí fosas comunes y ya encuentran pues solamente los meros huesitos, entonces si quieren hacer identificación de ese cuerpo, pues lo primero que tienen que identificar es si ese cuerpo o esos huesos pertenecían a un hombre o pertenecían a una mujer, ¿cierto? Por ejemplo, la abertura del estrecho superior, hay unos criterios con los que uno más o menos se guía. En el caso del hombre tiene forma de corazón, en el caso de la mujer es ovalada o redonda, ¿sí?
El arco del pubis, abajo les muestro ahorita, en el caso del hombre es estrecho, en el caso de la mujer es obtuso, es abierto, ¿sí? El agujero obturado, en el caso del hombre es redondo, en el caso de la mujer es ovalado, ¿sí? Vamos a mirar algunas pelvis. Entonces, este es el orificio del estrecho superior, que en el caso del hombre es en forma de corazón, y en el caso de la mujer es redondo o es ovaladito. ¿Correcto? Miremos una imagen, ahí no se ve casi. Ok, la otra es esta. Es el ángulo subpúbico. En el caso de la mujer es obtuso, es ancho. Mujer, es ancho, en el caso del hombre es estrecho. ¿Sí? El agujero obturado, en el caso del hombre es redondo, en el caso de la mujer es ovalado. Hay otros criterios que también en el caso de la pelvis de la mujer me sirve para saber si esa pelvis es apta, y esa es la distancia que hay entre las dos espinas ciáticas, ¿cierto? Las dos espinas ciáticas. Esto. En el caso del hombre, la distancia es de 10 centímetros o menos entre espina ciática y espina ciática. En el caso de la mujer debe ser mayor de 10 centímetros, debe ser más ancho, ¿sí? Más ancho. Y la otra, digamos que no es tan confiable, por así decirlo, es la posición del sacro, ¿sí? En el hombre, el sacro tiene dos movimientos. El sacro hace dos movimientos que son nutación y contranutación, ¿sí? En el caso de la pelvis masculina, el sacro es hacia adelante. Y en el caso de la pelvis femenina, el sacro es hacia atrás. Por eso es raro, y aunque nos cause risa, ver a una mujer que sea como desnalgada. ¿Sí? Sí, porque el sacro, como lo tienen más hacia atrás, pues eso le levanta la región glútea. ¿Sí? En el caso de nosotros los hombres, el sacro va hacia adelante, pues culichupado. ¿Sí? Listo. Ahora, no quiere decir eso, porque yo sé que ustedes han visto imágenes, ¿sí? Pero por gimnasio, entonces se logra hipertrofiar los músculos, y fuera de eso, el consumo de proteínas, ¿sí? Pues hace que se estimule la formación de masa muscular. Entonces, en los hombres, en algunos hombres se puede tener cola por eso. Pero entre comillas, coloco lo tradicional, lo normal, es que el hombre sea culichupado. ¿Por qué? Porque el sacro se va hacia adelante. ¿Sí? Se va hacia adelante. Lo natural en nosotros los hombres es que no tengamos tanto derrière, ¿cierto? Que no tengamos tanto derrière. En cambio en las mujeres lo tradicional, lo normal es que tengan derrière, tengan más cola. Lo anormal, no digo anormal, no. Lo no tradicional es que los hombres tengan nalgas y las mujeres sean desnalgadas, ¿cierto? ¿Qué es el movimiento de nutación y contranutación? ¿En qué momento se dan esos movimientos de nutación y contranutación? Que ya les tuvieron que haber dicho eso. ¿Cómo? Depende. ¿No ha visto hombres que... Ok. Cuando ese movimiento de nutación y contranutación solamente se da en la mujer embarazada, solamente en el momento del parto. O sea, no tan en el momento del parto, sino ya en las últimas semanas de gestación. ¿Para qué? Pues darle como más espacio a la pelvis, al estrecho superior, para que baje la cabeza del bebé, ¿cierto? Que es lo más grande que tiene el bebé en ese momento, la cabeza, ¿cierto? Si por acá pasa la cabeza del bebé, sale el resto, ¿cierto?
sale el resto. A menos, señora. ¿Cómo entonces es cuando un bebé está con la cabeza hacia arriba? O sea, está en podálico. Sentada. Jamás se da un parto podálico vaginal, No. precisamente porque no cabe por acá. Entonces ya tienen que hacer la cesárea. Creo que la mujer cuando Da a luz porque muere. ¿Por qué aquí? Porque muere, hay mujeres que mueren al dar a luz. Puede ser que les dé eclampsia, puede ser que haya una ruptura uterina. Entonces, semanas antes de ya acercarse el momento del parto, entonces el sacro hace esto. Está así, ¿cierto? Hace esto, se mueve más hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que le da más espacio al estrecho superior y a la pelvis menor para que salga el bebé. Y una vez que ya nació el bebé, con los días vuelve a su posición original. Y entonces esto es nutación contra nutación. Sí. Entonces, igual, acuérdense que el orificio del estrecho superior en una mujer es redondo, ovalado, en un hombre es alargado hacia adelante en forma de corazón. El ángulo subpúbico en una mujer es amplio, es obtuso, en un hombre es estrecho, y los agujeros, en un hombre los agujeros obturados es redondo, en una mujer es ovalado. Las espinas ciáticas, en el caso de un hombre, están muy cerca, menos de 10 centímetros, y en una mujer están mucho más separadas, más de 10 centímetros. Bueno, acá tenemos la pelvis, cómo está constituida por el hueso coxal y el hueso sacro. Bueno, obviamente ahí tenemos nosotros unas articulaciones